tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de catequesis, ¿verdad? Que es media hora que dedicamos para platicar acerca de este libro de Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp. Y bueno, nos quedamos desde antes de salir de vacaciones, ¿verdad? Empezamos a ver sobre la redención. Ayer manejé un poquito, pero me faltaron algunas preguntas, las voy a retomar. Les agradezco mucho a los que se vayan agregando y los que los vayan a ver de manera diferida. Qué importante es que aprendamos más de nuestra fe, que empecemos a conocer cada día más de nuestra fe y que profundicemos los conocimientos, ¿verdad? Porque es nuestra salvación, al final de cuentas, como vimos al principio de este tema, de estos temas, nuestro fin último, pues es encontrarnos con Dios y entonces es muy importante. Muy bien, te invitamos a que junto conmigo vayamos a rezar a continuación, invoquemos al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ilumine en este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la redención, del trabajo o de lo que vino nuestro Señor Jesucristo, precisamente que es pues a redimirnos, a salvarnos. Vamos a hablar acerca de eso en este tema, pero vamos primero a invocar al Espíritu Santo. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues agradecemos a las personas que ya nos están acompañando. Gracias, muy amable. Ya hay 5 personas agregadas. Bueno, ok, ¿qué es lo que vamos a manejar hoy? Hoy vamos a manejar acerca de la redención. Es a las 5 de la tarde, pero por algunas cuestiones personales, pues voy a empezar un poquito antes. Y ya la otra semana, como tengo cuestión laboral, pues voy a transmitirlo en la mañana. Ya les informaré después en qué horario, por si alguna persona lo quiere ver o lo puede ver diferido, no hay ningún problema. Muy bien, ¿qué vamos a hablar ahora acerca de la redención? Y en esta pregunta 191 nos dice el Padre: ¿por qué quiso Jesucristo padecer y morir? Y nos dice: Jesucristo quiso padecer y morir para satisfacer a la divina justicia por nuestros pecados y salvarnos. Es decir, en otras palabras, Jesucristo muere para que nosotros alcancemos la salvación. Quiero que medites, ayer mencioné un poquito acerca de ello, quiero que meditemos, por favor, acerca de la importancia del amor que tiene Jesucristo por nosotros. Sin duda alguna que pues a veces nos hace falta pues un poquito de empatía, de darnos cuenta, de empatía hacia Dios, de darnos cuenta de lo que nos quiere, de lo que ha hecho por nosotros. A veces nos quejamos, a veces no nos comportamos como debiéramos, pero bueno, eso va a ser juzgado por Dios, no por el vecino, no por nadie, sino por Dios. De tal manera que, aunque vaya a ser juzgado por Dios, nosotros podemos hacer nuestro examen de conciencia. Podemos analizar las cosas que hacemos bien y que hacemos mal durante el día. Había un santo, bueno, no es santo todavía, pero el Beato Acutis decía que antes de dormir todos los días, y sería lo correcto, hacer un examen de conciencia. Es decir, hacer un análisis de lo que yo hice durante el día, lo que hice bien, lo que hice mal. Lo que salió bien, pues darle gracias a Dios. Lo que salió mal, pues bueno, o que hice mal sobre todo, pues pedirle perdón a Dios. Aunque no sea un pecado grave, cada noche debemos de hacer nuestra oración, de pedirle precisamente que nos perdone de las faltas que cometemos a todos los días. Todos cometemos faltas. El padre que grabé su homilía del padre Juan decía, está por ahí en redes, lo que es la misa completa y la homilía, y decía de cómo ya la gente se empieza a olvidar precisamente de lo que es el sacramento de la confesión y llegan y dicen: no tengo pecados, y dice el Padre: no es así. Lo que pasa es que el mundo ha hecho que nosotros pensemos que todo está bien, que todo está permitido, que con que no hagamos algo grave, pero así muy grave, pues no hay ningún problema, no tenemos pecado. No, todos tenemos pecado, nos decía el Padre. Y es verdad, ¿verdad? Por ahí hay un dicho de que todos pecan o pecamos a lo mínimo 7 veces al día, ¿verdad? O sea, ¿en qué? Pues un pecado de omisión, algo que debí de haber hecho y no debí de haber hecho y no lo hice, que aunque no sea algo grave,
pues es una falta, ¿verdad? A veces ayudar a una persona, etcétera. Entonces todas estas cosas pues son las que tenemos nosotros que analizar, y por eso, regresando a lo mismo que estamos mencionando, la redención de nuestro Señor Jesucristo debe de ser para nosotros darnos cuenta plenamente de cuánto Dios nos quiere. Y dice, por causa de nuestras iniquidades fue Él llagado y despedazado, o sea, por culpa de nosotros, por nuestras maldades, el castigo de que debía nacer nuestra paz con Dios, descargó sobre Él, y con sus cardenales fuimos nosotros curados. Entonces aquí nos hace una máxima importante que está en Apocalipsis: Jesucristo nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Por eso Él tenía que sufrir tanto. Yo te invito a que reflexiones o que reflexionemos por qué Jesús tuvo que sufrir tanto, ¿verdad? A veces me he puesto a pensar, ya lo he dicho en alguna ocasión en este curso y tal vez en otros temas que he transmitido, de que podemos decir, bueno, pues Jesús vino a morir por nosotros, se ofreció en la cruz, pero pudo haber sido menos cruel el sufrimiento. Si nosotros vemos la película de Mel Gibson, ¿verdad? Hay un comentario que hizo su santidad Juan Pablo II. Cuando le presentaron la película en el Vaticano de Mel Gibson, él la vio y sus palabras fueron: así fue. Quiere decir que él aceptó y estuvo muy de acuerdo con la forma en que se presentó esta película, que lógicamente no es perfecta, porque pues tendríamos que haber estado allá al momento real en que murió Jesús para saber exactamente cómo fue. Pero él lo sacó de las Sagradas Escrituras, de revelaciones, etcétera. Sacó acerca precisamente esta película de Mel Gibson de la Pasión. Y si no la has visto, pues sería bueno que la vieras, o si ya la vimos, pues sería bueno volverla a ver, aunque ya no estamos en tiempo de Cuaresma, pero para reflexionar esto, para darnos cuenta cuánto Dios nos ama, que dio hasta la última gota de sangre por nosotros. Por eso aquí en Apocalipsis 1:5 dice: Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces es importante analizar la redención. En el 192 dice aquí en el catecismo, dice: ¿qué pecados satisfizo? Yo le puse entre paréntesis el significado para que se entienda, o sea, ¿qué pecados dio solución Jesucristo? Y pues Jesucristo dio solución o vino por el pecado original y por todos los demás pecados de los hombres. Es decir, Él vino a redimir, a quitar ese pecado original que no se había quitado. ¿Y cómo lo vino a quitar? Pues lo sabemos, de acuerdo a nuestra catequesis, que a través del bautismo se nos quita el pecado original con que nacemos. Y no solo eso, que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, y recibimos por primera vez al Espíritu Santo. Por eso es importante, ya en su momento, aquí en este mismo catecismo vamos a hablar acerca, lógicamente, de los mandamientos y de los sacramentos. De ahí vamos a hablar acerca más a detalle del bautismo. Pero adelanto para decirte que si tu hijo, tu hija, un conocido, un amigo no ha sido bautizado, es importantísimo, es fundamental que lo lleves a bautizar. Y no importa si no vas a hacer fiesta, eso no importa. La fiesta es en el cielo, de que ya es hijo de Dios, heredero del cielo, que ya recibe al Espíritu Santo. Tengo por ahí un video de Monseñor Ramón Castro, que fue obispo anterior aquí en donde estoy, en Campeche, y él en ese video que me permitió subir de retiro cuaresmal, explicaba que cuando la persona no está bautizado, es una criatura de Dios, y que algunos le decían: oiga, pero ¿cómo es posible que usted diga que es criatura? Es que sí, decía él, nos volvemos hijos de Dios al momento de ser bautizados. Entonces la diferencia pues es importante, claro que es muy importante, porque de ser una criatura de Dios también amada por Dios, pasamos ahora a ser hijos de Dios con el bautismo, pasamos a ser coherederos del reino, pasamos a ser y a recibir al Espíritu Santo, que nos va a ayudar, que nos va a dar fortaleza. Claro, alguien me puede decir: bueno, ¿y por qué X persona, etcétera, pues está bautizado y ahora está en otra denominación, o tiene otras ideas, o ha hecho cosas muy terribles? Bueno, porque acuérdense que la máxima de todo esto es la libertad. Dios nos da la libertad, pero eso no quiere decir que no recibamos el Espíritu de Dios. Claro que lo recibimos, pero nos da la libertad ya cuando vamos creciendo de poder seguir recibiendo esos frutos, de poder seguir haciendo el camino que Dios quiere que hagamos. En la pregunta 193 nos dice el Padre: ¿por qué no podría otro satisfacer a Dios por nuestros pecados? O sea, ¿de qué otra manera?
o sea, otra persona. Dice, la ofensa de la infinita majestad de Dios exigía una satisfacción de infinito valor que ninguna criatura es capaz de dar. O sea, no podíamos esperar que viniera pues otra persona o que se diera de otra situación, sino por el sacrificio del mismo Dios, por el sacrificio del Hijo de Dios. Y aquí me explica por qué. Porque el problema que ocurrió pues fue algo muy delicado. Ese pecado original, haber, como nos cuenta el Génesis, haber desperdiciado, despreciado lo que Dios había dado precisamente en lo que es el principio, ¿verdad? Que era haber dado todo. Vivían en un paraíso. Y entonces se cambia eso por propiamente el pecado, tal como nos dice el Génesis, ¿verdad? Entonces tenía que ser alguien especial, tenía que ser el más especial de todos. ¿Y cuál fue el más especial de todos? Pues lógicamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios verdadero, que es el que iba a redimir esos pecados. En el 194 nos dice, ¿por qué es de infinito valor la satisfacción de Jesucristo? La satisfacción de Jesucristo es de infinito valor por haberla dado, lo mismo que dijimos hace rato, de una persona divina, porque cuanto más alta y más digna es la persona que satisface, tanto mayor es también el valor de la satisfacción. Es decir, si la persona que se entrega, imagínense una persona como hemos visto en la iglesia, mártires, ¿verdad? Que han ofrecido su vida por la iglesia en la guerra cristera, etcétera. Pues lógicamente al haber hecho tantas cosas, los sacerdotes, ahorita me viene a la mente el padre Agustín Pro, que aunque no está puesto como santo, pues tiene una vida ejemplar. Entonces, su vida cada día, pues más cosas que hacía para Dios, pues sin duda alguna que al morir, pues iba a ser un mártir más glorificado, sobre todo, un mártir más reconocido por la iglesia. Pero nadie se podía comparar, o sea, ningún ser humano podía venir a hacer lo que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo, que era precisamente redimirnos del pecado. Tenía que ser, como aquí lo dice, precisamente alguien, y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo, para que Él hiciera esa labor. Y luego nos dice, a ver, aquí marco un error, luego nos dice, esta es la razón porque el tesoro de los merecimientos de Jesucristo es infinito y no podrá ser agotado jamás por los hombres. Es decir, esto que hizo Él, de haber venido a la tierra, de haber sido nuestro Redentor, no solamente es un hecho que como católicos, como gente de fe, como cristianos, pues nos deben de hacer entender la importancia de que haya venido, sino incluso en el aspecto histórico, toda la vida del mundo, toda la situación humana. Vean la importancia de nuestro Señor Jesucristo, toda la importancia que tiene, porque aún en el aspecto humano, pues se habla de dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, no solamente tuvo la trascendencia que tenía que tener en el aspecto espiritual, en el aspecto de iglesia, en el aspecto de tantas otras cosas, sino que incluso en el aspecto humano, hasta la propia humanidad lo reconoce. Reconoce a la llegada de Jesús y reconoce la importancia. Por eso se habla históricamente, cuando citamos cualquier cosa, por ejemplo, no sé, cuando fue una guerra, etcétera, o cuando ocurrió algún hecho importante y decimos antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Entonces, para que analicemos la trascendencia que esto tiene. En la pregunta siguiente dice, ¿era necesario para redimirnos para que Jesucristo padeciera tanto? Era necesario para redimirnos que Jesucristo padeciera tanto, y es lo que mencionaba al principio. Porque pudiera haber bastado simplemente que viniera, hubiera predicado, hubiera muerto en la cruz. Pero ¿por qué el sufrimiento tan terrible? ¿Por qué ese sufrimiento de perder gota a gota la sangre por nosotros? Y aquí nos dice, no era necesario que Jesucristo padeciera tanto para redimirnos. Un padecimiento cualquiera del hombre Dios hubiera bastado para la satisfacción más cumplida, porque cada una de sus obras es de valor infinito. No debería de ser necesario. O sea, no hubiera sido necesario que viniera el Redentor, porque si nosotros, si la humanidad, claro, nosotros nos va a decir alguien, no, pues es que yo no estuve anteriormente cuando se cometía antes de Cristo, ¿verdad? Ni siquiera en el tiempo de Cristo. Pero en el momento en que nosotros también cometemos faltas, en ese momento también somos partícipe de una desobediencia. Pero acuérdense que las cosas con Dios, y quiero hacer un paréntesis aquí antes de buscar el siguiente número de la pregunta, de que es importantísimo que notemos algo. Cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer la voluntad de Dios, no la debemos de hacer nunca por obligación.
No debemos de hacer nunca, por ejemplo, cumplir los mandamientos, no debemos de cumplir los mandamientos porque, pues ni modos, porque es una obligación, porque lo tengo que hacer. Ya he comentado anteriormente cuando di temas de mandamientos, que fue hace como 3 años, que analicé todos los mandamientos de acuerdo al catecismo de la iglesia y lo publiqué. Les comentaba que es importante analizar que los mandamientos de Dios no son imposiciones, no lo debemos de ver nunca como imposiciones, lo debemos de ver mucho menos como un castigo, eso sería algo imposible, sino lo debemos de ver como signos de amor. Y van a decir a alguien, pues a lo mejor algunos jóvenes puede ser que si lo vean así, que digan, oiga, pero ¿cómo es posible si los mandamientos, no mentir, no robar, etcétera, todos esos mandamientos, pues como que me están restringiendo un poco mi forma de ser, mi libertad? Lo que ocurre es que Dios nos ama tanto que sabe qué nos conviene y qué nos conviene. Y si nos manda mandamientos no es para restringirnos, es para que por amor, ojo, por amor, nosotros hagamos lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer o cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. Y nuestra mente, aunque podamos ser muy inteligentes, aunque alguien pueda decirme, no, ¿sabe qué? Fíjese que yo tengo un coeficiente intelectual muy importante y yo tengo muchos conocimientos, etcétera. Por más que querramos o que sepamos, nunca vamos a poder alcanzar ni siquiera un pedacito de la inteligencia de Dios. Porque la inteligencia de Dios, como hemos visto en los otros temas, no existe límites. O sea, la inteligencia, así como la bondad, así como la misericordia de Dios, es infinita. Entonces, si Él nos ha mandado eso, si nos ha mandado los mandamientos, pues es precisamente porque es lo correcto. Porque lo debemos de hacer, pero repito, lo debemos de hacer por amor, no por imposición. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Alguien me va a decir, pues no tiene nada que ver. Pues sí tiene que ver y les voy a explicar. Porque aquí dice que si era necesario, pues que sufriera tanto. Y sí, pues en cierta manera el Padre dice que no era necesario, sin embargo lo hizo, lo permitió Dios, porque hemos faltado mucho. Porque aún el día de hoy, hemos hecho muchas cosas que a lo mejor no son las correctas. Si te pongo un ejemplo concreto, sencillo, con la imagen, porque pues estaba viendo la otra vez, ahorita estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo de mucha dificultad, de mucha tristeza, porque hay gente, yo tengo conocidos que han fallecido o que están enfermos precisamente con esta enfermedad del COVID. Y entonces uno dice, bueno, pues es un tiempo que nosotros debemos de reflexionar, debemos de analizar por qué están pasando las cosas, cuidarnos lógicamente, humanamente, pero también pedirle a Dios que nos ayude y reflexionar lo que está pasando. Y pues me llega la otra vez una foto donde en México pues hay una cola de un montón de gente que va a abortar. Entonces, y no solo eso, ¿verdad? Tantas cosas que pasan en el mundo, tantos pecados que cometemos. Y la pregunta es, ¿nos arrepentimos? La pregunta es, estos signos, porque son signos de los tiempos, es lo que estamos viviendo, estos signos de esta pandemia, ¿nos ha hecho reflexionar acerca de lo que Dios quiere de nosotros? Nos ha hecho, reflexionar acerca de que debemos de mejorar nuestra vida, de que el mundo debe de mejorar, porque nuestra vida está en nuestras manos. Estaba viendo el día de ayer algo que, pues no ayer o antier, algo en las noticias que entrevistaban a unos jóvenes allá, creo que en la Gran Bretaña, no recuerdo en dónde, y ellos ahí ya pueden salir, se vacunaron, ya salen, y algunos están vacunados, pero salían y les preguntaban a los jóvenes que por qué no se seguían cuidando, y decían, no, porque, y una muchacha dice, pusieron la traducción, dice, no, pues es que yo no me cuido porque pues la vida pues es una sola vida, pues de una vez lo que haya que hacer hay que vivirlo. Efectivamente hay que vivir la vida, pero también hay que cuidarse, también hay que hacer las cosas, también hay que hacer las cosas de Dios. Y a veces queremos vivir la vida así, o sea, que las cosas pasen y que cualquier cosa, pues a ver qué ocurra. No, Dios nos ha dado una capacidad para analizar lo bueno y lo malo. Nos ha dado la capacidad para ver qué es lo que es conveniente hacer y hay que hacerlo en consecuencia. Si después hay algo externo que entra, pues bueno, ya eso es otra cosa. Pero tenemos que tratar de hacer siempre la voluntad de Dios y lo que debemos de hacer de acuerdo a nuestra mente, a nuestra conciencia. Y para ir terminando, vamos a ver la última pregunta. Dice en el 196. ¿Por qué quiso entonces
padecer tanto por nosotros nuestro Señor Jesucristo? Ya decía antes la pregunta que si era necesario, decía que no, pero aquí dice entonces, ¿por qué lo hizo? Y eso es lo que estamos analizando, sobre todo el día de hoy. Dice, nuestro Señor Jesucristo quiso padecer tanto por nosotros por varios puntos. Con esto, repito, vamos a terminar, pero me gustaría que lo analicemos. 1. Para manifestarnos toda la grandeza de su amor. Creo que es el de los puntos, claro que ahorita vamos a ver los demás. Creo que es interesantísimo esto, para manifestarnos toda la grandeza de su amor. Es lo que estamos diciendo al principio. Dios nos ama de una manera extraordinaria. Entonces vino a salvarnos, a redimirnos, pero vino a hacerlo con todo lo que ello representa. O sea, no solamente algo sencillo, sino algo muy complicado. Segundo, para darnos a conocer la gravedad del pecado y lo digno que es del castigo. O sea, Él nos mostró el sufrimiento porque se hizo suyo los pecados sin tener ningún pecado, asumió nuestros pecados, esa es la palabra, y entonces eso trajo gravedad en su vida, trajo precisamente su muerte en la cruz. Y luego dice, para que también nosotros, a ejemplo suyo, sufriéramos resignados y no repasemos en sacrificio cuando se trata de nuestra salvación. Esto es muy interesante, porque qué importante es ofrecer nuestros sufrimientos. Para una persona que no tiene fe, pues va a decir, ¿para qué voy a sufrir? ¿Verdad? De hecho, pues hay alguna frase de que no debemos de sufrir, por ahí dicen alguna denominación. No, el sufrimiento para nosotros es o puede ser redentor. ¿En qué aspecto? Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un sufrimiento, ya sea en el aspecto físico, en el aspecto de algún problema económico, etcétera, pues lógicamente tengo que luchar por arreglar esa situación. Pero si no hemos podido, si estoy enfermo y estoy tomando medicinas y no he podido quedar bien, pues entonces yo creo que es importante irnos a ese concepto de que el sufrimiento es redentor, es decir, este sufrimiento que yo tenga en algún momento lo puedo ofrecer por tantas personas, lo puedo ofrecer por mí mismo, por mi familia, por las personas que sufren, etcétera. Entonces, por eso aquí nos dice en este punto, dice, para que también nosotros, a ejemplo suyo, sufriéramos resignados y no reparemos en sacrificio cuando se trata de nuestra salvación. Si ofrecemos nuestros problemas, nuestras situaciones, y las ofrecemos precisamente para nuestra salvación, para los demás, para la salvación de mi esposo, mi esposa, etcétera, mi familia, pues sin duda alguna ese sufrimiento es redentor, es decir, va a traer beneficios, va a ayudarnos en algo. Otro punto es, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso nos lo decía en San Juan 14:13. Y pues ahí se resumen o está relacionado mucho con el primero, que Jesucristo sufrió mucho para manifestarnos toda la grandeza de su amor. También nos dice el Padre, pues si el árbol verde, es decir, Jesucristo, lo tratan de esa manera en el seco, es decir, en nosotros, que somos pecadores, ¿qué se hará? Hay una canción muy interesante del grupo católico Alfareros que se llama ¿Qué no harán conmigo? Es una canción que te invito a que la busques en YouTube. Una disculpa que está fallando un poquito la cámara, quién sabe qué pasa, que como que se va a veces la imagen. Pero este grupo Alfareros canta esta canción que se llama ¿Qué no harán conmigo? Y ahí él dice que si a Jesús le hicieron tantas cosas, nosotros como simples mortales, ¿qué no harán conmigo? Entonces, no se trata de aguantar todo lo que nos... A ver, hazme más cosas. No, se trata de, pues, tener cuidado, pero de ofrecer las cosas. Si hay injusticias en este mundo que nos hacen, pues hay que tratar de solucionarlas, de aclararlas. Pero las injusticias no se pueden comparar que nos pasan a nosotros con las injusticias que le pasó a Jesús. Por eso entonces aquí nos dice eso, que dice el Padre, pues si el árbol verde, es decir, Jesucristo, lo tratan de esta manera, en el seco, es decir, el pecador, ¿qué se hará? Y otra situación interesante, ya para terminar, es que dice, Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Dios nos mostró el camino. Nos muestra un camino que pues a veces no es muy fácil, que a veces es de sufrimiento, como él mismo lo padeció, pero al final Dios resucita.
Y eso nos hace pensar que todo camino dificultoso, si lo hacemos como debe de ser, a los ojos de Dios, pues alcancemos la salvación, alcanzaremos la resurrección igual que Él. Entonces vean qué interesante todo esto, porque nos hace darnos cuenta la importancia de la salvación, la importancia de que Jesús haya venido a salvarnos, a redimirnos del pecado, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en la 196, Dios mediante. Mañana vamos a continuar con la 197 y las posteriores. Les agradezco mucho el tiempo que nos pudieron acompañar en un momentito, y voy a tratar de corregir esto que está pasando aquí con la cámara, como que por ratito se va la imagen, a ver si lo podemos componer. Que el Señor les bendiga y gracias. Nos vemos mañana nuevamente en otra transmisión de este curso del Padre José de Arbe, que es precisamente curso de la doctrina cristiana, curso superior, que vamos por la 196, pero son muchas las preguntas, entonces faltan muchos temas por desarrollar. Que el Señor te bendiga, muy buenas tardes, nos vemos mañana si gustas. Gracias por todo.